Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Después de muchísimo tiempo de no continuar con este iceberg, vuelvo con la segunda parte de este bloque de hielo acerca de los Vladivideos, que por cierto, ya había sido solicitado por varios de ustedes, además de apoyar demasiado su regreso en la pestaña de comunidad. Ahora sí, sin mucho más que decir. Comencemos con el video. Montesinos huye a Venezuela. Como bien pudimos ver en las dos últimas capas del iceberg, la difusión del primer Vladivideo generó una crisis política inmediata en el Perú, pues dejó en evidencia la red de corrupción que operaba desde el Servicio de Inteligencia Nacional. La indignación pública fue enorme, y Fujimori anunció nuevas elecciones generales el 16 de septiembre del año 2000. Sin embargo, Montesinos comprendió rápidamente que el régimen comenzaba a derrumbarse, y temió convertirse en el principal responsable del escándalo. Por ello, decidió huir del país pocas semanas después. A bordo del velero, Carisma, abandonó el Perú, y navegó primero hacia las Islas Galápagos, en Ecuador, para luego llegar a Costa Rica. Aunque, oficialmente se dijo que había abandonado el poder, en realidad seguía manteniendo contactos con sectores militares y de inteligencia, mientras buscaba un lugar seguro donde esconderse. A finales del año 2000, comenzaron a aparecer reportes cada vez más fuertes que indicaban que Montesinos se encontraba en Venezuela. Diversos medios peruanos y venezolanos afirmaban que había ingresado al país, utilizando un nombre falso, el cual era el de Manuel Antonio Rodríguez Pérez. Durante su permanencia clandestina en Caracas, Montesinos tomó medidas extremas para evitar ser identificado. Tan extremas fueron, que en diciembre del 2000, se sometió a una cirugía plástica en una clínica privada caraqueña, donde le realizaron una reconstrucción de nariz y párpados, para modificar parte de su rostro. El director de la clínica, Luis Ponte, declaró posteriormente que el supuesto paciente abandonó el centro médico sin pagar la operación, y que jamás imaginó que se trataba de uno de los hombres más buscados de América Latina. Mientras tanto, el gobierno peruano presionaba constantemente a Venezuela, acusando indirectamente al gobierno de Hugo Chávez de permitir o tolerar la presencia del ex asesor en territorio venezolano. Durante varios meses, las autoridades venezolanas negaron públicamente que Montesinos estuviera en el país, aunque la presión internacional y mediática aumentaba cada vez más. El 21 de abril de 2001, ocurrió uno de los episodios más polémicos de toda la persecución. La periodista venezolana, Patricia Poleo, reveló que Montesinos supuestamente se escondía en la hacienda Hato Piñero, ubicada en el estado Cojedes, en una zona rural y aislada de Venezuela. Tras la publicación de esta información, las autoridades venezolanas organizaron un operativo especial, en el que incluso participó el ministro del Interior peruano, Antonio Quetín Vidal, quien viajó personalmente desde Lima, para supervisar la captura. Sin embargo, cuando finalmente llegaron al lugar, Montesinos ya había desaparecido. Posteriormente, se denunció que la policía venezolana tardó aproximadamente 19 horas en actuar desde que recibió la información, lo que generó sospechas de que alguien había alertado al prófugo para facilitar su escape. Y bueno, la verdad es que no sería la primera vez que una situación como esta pasa con un prófugo de la justicia peruana. Regresando a la historia, Patricia Poleo acusó abiertamente a sectores del gobierno venezolano y de los servicios de inteligencia de proteger a Montesinos. Aunque, ciertamente, nunca se pudo demostrar oficialmente un vínculo directo entre Chávez y Montesinos, las sospechas persistieron durante años, debido a las contradicciones y retrasos que rodearon el operativo. La captura definitiva ocurrió finalmente la noche del 23 de junio de 2001. Tras meses de seguimiento, investigaciones periodísticas, y rastreo de movimientos financieros realizados, incluso, con apoyo del FBI estadounidense, las autoridades venezolanas localizaron a Montesinos escondido en una vivienda del sector Niño Jesús, un humilde barrio del oeste de Caracas. La casa en la que se encontraba Montesinos llamaba la atención porque era más grande y moderna que las demás viviendas de la zona. En el operativo, participaron fuerzas de seguridad venezolanas, que lograron detenerlo sin resistencia.
Al día siguiente, el 24 de junio de 2001, Hugo Chávez confirmó públicamente la captura ante la prensa durante una reunión de la Comunidad Andina de Naciones en Valencia, Venezuela. Chávez declaró que Montesinos sería enviado en menos de lo que canta un gallo a Perú, para responder ante la justicia. El anuncio tuvo enorme repercusión internacional, pues durante meses se había especulado sobre el verdadero paradero del ex asesor peruano. Poco después, también se conoció que agentes del FBI habían seguido el rastro de cuentas bancarias vinculadas a Montesinos, y que un ciudadano venezolano detenido por las autoridades estadounidenses proporcionó información clave para encontrarlo. El 25 de junio de 2001, apenas un día después de anunciarse su captura, Vladimiro Montesinos fue extraditado a Perú, en un avión especialmente vigilado. Su llegada a Lima fue transmitida prácticamente en cadena nacional, y seguida por decenas de periodistas nacionales e internacionales. Las imágenes mostraban a un Montesinos visiblemente agotado, esposado y rodeado por fuertes medidas de seguridad. Apenas aterrizó, fue trasladado directamente a la carceleta del Palacio de Justicia de Lima, un centro de reclusión temporal, donde esperaría el inicio de sus múltiples procesos judiciales. Con el paso de los años, enfrentó más de 60 acusaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, y violaciones de derechos humanos, cometidas durante el gobierno fujimorista. En 2010, recibió una condena de 25 años de prisión, por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y como ya dije en la primera capa del iceberg, Montesinos actualmente permanece recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, una prisión irónicamente construida durante los años 90, por orden del propio Montesinos, para encarcelar a líderes terroristas como Abimael Guzmán o Antauro Humala. El Foro APEC 2000. Bueno, antes de empezar la narración del dato, creo que es menester explicar primero. ¿Qué es el Foro APEC? El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC, es un bloque internacional creado en 1989, que reúne a economías de América, Asia y Oceanía, con el objetivo de facilitar el comercio, atraer inversiones, y fortalecer las relaciones diplomáticas entre los países del Pacífico. No funciona como un tratado obligatorio, sino como un espacio de coordinación política y económica, donde participan líderes de economías como Estados Unidos, China, Japón, Australia y Perú. Para el gobierno de Alberto Fujimori, ingresar a la APEC en 1998 fue presentado como uno de sus mayores éxitos diplomáticos, pues permitía mostrar al Perú como una economía abierta al mercado asiático. Sin embargo, irónicamente, el Foro APEC del año 2000 terminaría siendo el escenario perfecto para la fuga política del propio Fujimori. La historia comienza varios meses antes de la cumbre APEC 2000. El 14 de septiembre de ese mismo año, con el develamiento del primer Vladivideo, por parte de Fernando Olivera, que hizo que principalmente, durante septiembre y octubre, comenzaran a aparecer más denuncias contra Montesinos y funcionarios cercanos al gobierno. El asesor presidencial escapó brevemente a Panamá buscando asilo político el 23 de septiembre del 2000, aunque luego regresó clandestinamente al Perú. La oposición denunciaba que Fujimori seguía protegiéndolo. El país atravesaba una mezcla de caos político, protestas ciudadanas y presión internacional. En ese contexto, viajar al extranjero parecía extremadamente riesgoso para un presidente cuya legitimidad estaba colapsando. Sin embargo, Fujimori decidió asistir igualmente a la octava cumbre de líderes de la APEC, organizada en Brunei entre el 15 y 16 de noviembre del 2000. Oficialmente, el viaje tenía como finalidad representar al Perú en reuniones económicas y diplomáticas. La versión oficial indicaba que después de Brunei, regresaría inmediatamente a Lima. Pero dentro del círculo político y militar, ya existían sospechas de que el mandatario evaluaba abandonar el país. Ante ello, Fujimori tenía una ventaja clave. Además de ser presidente peruano, también poseía nacionalidad japonesa, por el nacimiento de sus padres inmigrantes. Eso significaba que podía ingresar a Japón como ciudadano japonés, y recibir protección política. El 13 de noviembre del 2000, Fujimori salió del Perú rumbo a Brunei acompañado por una reducida comitiva oficial. Durante la cumbre, participó en reuniones protocolares y sesiones con líderes del Asia-Pacífico. Incluso, fue fotografiado junto a otros mandatarios para las tradicionales imágenes oficiales de la APEC.
Pero mientras la prensa peruana creía que retornaría a Lima, Fujimori ya tenía otro plan. El 16 de noviembre, en lugar de abordar un vuelo de regreso al Perú, tomó un avión hacia Tokio, haciendo escala en Singapur. Su llegada a Japón fue mantenida inicialmente con discreción. La noticia recién saldría a la luz el 17 de noviembre del 2000. Desde Tokio, Fujimori anunció que permanecería en Japón. La decisión cayó como una bomba política en el Perú. Muchos ministros y congresistas oficialistas se enteraron por televisión. El gobierno quedó prácticamente descabezado. El presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, declaró que desconocía la decisión y que esperaba el retorno del mandatario. Mientras tanto, la oposición denunció que Fujimori había huido para evitar investigaciones judiciales. Los siguientes días fueron caóticos. Fujimori comenzó a gobernar a distancia desde Japón, mientras en Lima se discutía cómo enfrentar el vacío de poder. Hasta que el 19 de noviembre del 2000, finalmente renunciaría al gobierno, para posteriormente ser vacado por el Congreso. Para más lujo de detalles, ver la capa 2 del iceberg. El 21 de noviembre del 2000, el Parlamento decidió declarar la permanente incapacidad moral del presidente, una figura constitucional utilizada para destituirlo oficialmente. De esta manera, el Congreso evitaba reconocer la narrativa de una simple renuncia voluntaria, y dejaba constancia política de que Fujimori abandonó el cargo en medio de una crisis institucional y acusaciones de corrupción. Ese mismo día, asumió la presidencia del Congreso, el congresista Valentín Paniagua, integrante de Acción Popular. Debido a la renuncia previa de los vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, Paniagua quedó primero como presidente del Congreso, y luego, constitucionalmente, asumió la presidencia transitoria del Perú el 22 de noviembre del 2000. Su misión fue organizar elecciones democráticas, y desmontar la estructura autoritaria heredada del fujimorismo. Decadencia de Panamericana Televisión. Y de seguro ahora ustedes se preguntarán: pero Arcamed, ¿qué tiene que ver la decadencia de Panamericana Televisión con los Vladivideos? Bien, pequeño amiguito, no desesperes, ahora te cuento. Vladivideos de la reunión entre Manuel Delgado Parker, Ernesto Schutz y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 087A y al Vladivideo 101A. La reunión fue realizada el día 25 de agosto de 1999. En la conversación, hablan sobre el manejo político de la televisión peruana durante el gobierno de Alberto Fujimori. Discuten la creación de programas políticos, la selección de periodistas y moderadores, y la forma en que ciertos conductores debían influir en la opinión pública para favorecer al régimen. Incluso, mencionan cómo algunos periodistas debían atacar o presionar a determinados candidatos políticos, mientras mantenían una apariencia de neutralidad ante el público. Desde que ingresa Montesinos a la reunión, la conversación entre Delgado Parker y Schutz se centra en los juicios que mantenían contra Genaro Delgado Parker, con quien Montesinos ya había coordinado acuerdos previos meses antes, y de los que hablaremos después. Los tres conversan abiertamente sobre estrategias judiciales, medidas cautelares, y la manera de intervenir en el poder judicial para sacar adelante los procesos a su favor. Montesinos, incluso les indica qué escritos presentar, y qué jueces podían ayudar en los casos. Además, intercambian opiniones sobre estudios de abogados, y personajes influyentes del sistema judicial, demostrando el nivel de control político que existía sobre las instituciones del Estado. En medio de la conversación, Montesinos plantea: ¿cómo es el asunto nuestro?, dejando claro que existía una coordinación política y empresarial detrás de estos conflictos. Es más, según el libro En la Sala de la Corrupción, videos y audios de Vladimiro Montesinos, el DOC incluso llegó a ofrecerle a Manuel Delgado Parker comprar una línea periodística de radioprogramas del Perú, para apoyar firmemente la reelección de Fujimori, aunque Delgado Parker no aceptó la propuesta. La reunión también revela la profunda crisis económica de Panamericana Televisión. Schutz y Delgado Parker hablan de deudas millonarias, pérdida de figuras televisivas, problemas con accionistas, y riesgo de entrar a Indecopi. Además, comentan que el canal estaba perdiendo credibilidad y estabilidad financiera, debido a malas decisiones administrativas y gastos excesivos. La situación era tan grave, que incluso discutían cómo sobrevivir mediante apoyo político y maniobras judiciales.
Esta reunión terminó siendo clave en la caída de Panamericana, porque, cuando los Vladivideos salieron a la luz en el año 2000, quedó expuesta la relación directa entre el canal y la red de corrupción de Montesinos. La imagen pública de Panamericana quedó destruida al revelarse que el gobierno influía en contenidos televisivos y protegía judicialmente a ciertos empresarios. Tras la caída del fujimorismo, el canal perdió esa protección política, y comenzaron años de disputas legales, embargos, crisis económicas y pérdida de audiencia, de las cuales nunca logró recuperarse completamente. Formamos el gran equipo con una misión: controlar completamente la televisión. Viva la tele, es un comercial que se emitió durante el año 2003. Que habría estado perdido durante mucho tiempo, y que se especulaba, habría sido producto de la imaginación de muchas personas. Ya que, este se emitía a altas horas de la noche. Pero, sin embargo, en el año 2018, este comercial habría sido encontrado por el canal Ancon Producciones. El comercial en sí es una burla a los problemas que estaban teniendo distintas cadenas televisivas durante esos años. Ahora, según lo que he podido investigar, se vocea de que Panamericana Televisión habría emitido este comercial. Esto mismo durante, o posterior, al programa, 24 minutos. Si quieren saber un poco más acerca de este tema, el youtuber, La Corbata Roja, ya ha hecho un video más a profundidad acerca de este comercial. ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! Porque la tele nos ayuda y nos mantiene. ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! Porque la tele nos ayuda y nos mantiene. Vladivideos de la reunión entre Víctor Joyway, Genaro Delgado Parker y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 060A y al Vladivideo 061A. La reunión fue realizada el día 7 de abril de 1999. La conversación comienza con Delgado Parker relatando sus conflictos empresariales y familiares con sus hermanos, por el control de Panamericana Televisión, radioprogramas y negocios de telefonía celular vinculados a Bell South. Genaro explica cómo construyó sus empresas desde los años 50, cómo logró expandirse al negocio de celulares, y cómo sus hermanos terminaron iniciándole juicios, cuando el negocio comenzó a valer millones de dólares. A lo largo del diálogo, insiste en que él fue quien levantó los negocios, y que el poder judicial estaba favoreciendo injustamente a sus familiares. Conforme avanza la conversación, el video revela uno de los aspectos más escandalosos del régimen fujimorista. La influencia del DOP sobre el sistema judicial. Montesinos le ofrece a Delgado Parker retrasar notificaciones judiciales, coordinar resoluciones, y manejar medidas cautelares para favorecerlo en sus litigios. Incluso le dice que pueden ponerse de acuerdo sobre cómo deben salir ciertos puntos de las resoluciones judiciales. Genaro, por su parte, reconoce indirectamente que acudir a Montesinos era la única manera de enfrentar sus problemas legales, ya que sentía que en aduanas siempre perdía los juicios, usando un término que aludía al círculo de poder controlado por Montesinos. Otro tema central del video es la situación del periodista César Hildebrand. Delgado Parker comenta que había decidido sacarlo de la programación del Canal 13, Red Global, porque consideraba que su línea editorial era perjudicial para el gobierno y las Fuerzas Armadas. Ante esas declaraciones, Montesinos y Joyway apoyan la decisión, y conversan sobre cuál sería la mejor estrategia para retirarlo sin generar demasiado escándalo. Montesinos incluso afirma que la salida de Hildebrand ayudaría a reducir el malestar dentro de las Fuerzas Armadas, ya que el periodista criticaba constantemente al régimen y a los militares. Aunque esto me parece contradictorio, considerando que Genaro no lo habría sacado, sino que Hildebrand solito habría renunciado en un programa en vivo en el año 1998, después de unas declaraciones polémicas del mismo zar de las telecomunicaciones. Finalmente, la reunión también muestra la estrecha relación entre empresarios de medios y el poder político durante el fujimorismo. Hablan sobre alianzas televisivas, crisis económicas de los canales, y posibles fusiones empresariales para controlar mejor el mercado televisivo peruano. Delgado Parker se presenta como un empresario cansado de los conflictos, y dice que solo quiere resolver sus problemas familiares, y retirarse tranquilamente, mientras Montesinos le asegura apoyo y discreción.
Audio de Vladimiro Montesinos sobre el caso de la Cantuta. Antes de introducirles este dato, primero, quisiera resumirles brevemente del caso de la Cantuta, aunque si quieren mayor lujo de detalles, pueden ver el dato en el iceberg de la política peruana, que se los estaré dejando por aquí arriba. Sin más introducciones innecesarias, allí va. El caso de la Cantuta, fue uno de los crímenes más graves cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. La noche del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, un escuadrón clandestino vinculado al aparato de inteligencia del Estado, secuestraron a 9 estudiantes, y un profesor, de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, acusándolos de tener vínculos con Sendero Luminoso. Las víctimas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en fosas clandestinas. Años después, investigaciones judiciales demostraron que detrás de estas operaciones existía una estructura de poder conectada al Servicio de Inteligencia Nacional y al entorno de Vladimiro Montesinos. En el audio filtrado, Montesinos no admite directamente responsabilidad en el caso, pero sí deja ver el miedo constante que tenía frente a posibles denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. Habla sobre persecuciones judiciales, acusaciones de tortura, y hasta menciona el temor a terminar señalado por delitos similares al genocidio. También comenta la necesidad de mantener poder político y protección institucional para evitar procesos legales en el extranjero. Todo esto resulta importante porque refleja el ambiente de encubrimiento y paranoia que rodeaba al régimen fujimorista mientras crecían las investigaciones sobre crímenes como la Cantuta. El audio, además, revela la forma en que Montesinos entendía el poder: controlar medios de comunicación, utilizar el sistema judicial contra opositores, y mantener redes de lealtad basadas en dinero y chantaje. Aunque el caso La Cantuta aparece solo de manera indirecta, la conversación ayuda a entender cómo operaba la cúpula del régimen, y por qué durante años, se intentó impedir que estos hechos fueran investigados a profundidad. Habla de videos de la reunión entre José Francisco Crousillat y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 069A y al Vladivideo 074A. La reunión fue realizada el día 14 de octubre de 1998. La conversación comienza con Vladimiro Montesinos disculpándose con José Francisco Crousillat por hacerlo esperar durante varios minutos, para luego entrar rápidamente en temas políticos y mediáticos. Desde los primeros minutos, ambos hablan sobre cómo ciertos personajes habían atacado a las Fuerzas Armadas, y cómo los canales de televisión debían reaccionar de manera coordinada. Montesinos menciona que el entorno de América Televisión tenía que trabajar conjuntamente para desacreditar opositores políticos y defender la postura del gobierno de Alberto Fujimori. A medida que avanza la reunión, la conversación se centra en cómo manipular la línea editorial de los noticieros y programas políticos. Crousillat habla directamente de la línea editorial de los canales, y Montesinos insiste en que debían cubrir todos los noticieros, con un mismo enfoque político. También coordinan entrevistas televisivas con figuras como Francisco Tudela y Rafael Rey para impulsar mensajes favorables al régimen y atacar a quienes criticaban al gobierno o al ejército. Lo más revelador es que hablan de estas campañas mediáticas como si fueran operaciones políticas perfectamente planificadas, no simples decisiones periodísticas. Posteriormente, aparece una referencia muy importante a Ernesto Schultz, uno de los principales accionistas históricos de Panamericana Televisión. Crousillat le pregunta a Montesinos si ya tiene todo claro con Schultz, a lo que Montesinos responde que sí, y que están contentos. Esa frase es clave, porque evidencia que no solo existía coordinación con Crousillat, sino también con otros empresarios ligados a otros canales. El momento más impactante ocurre cuando Montesinos comienza a sacar bolsas llenas de dinero, y las coloca sobre la mesa, frente a Crousillat. Ambos hablan de pagos mensuales, cronogramas hasta julio del 2000, y montos equivalentes a cientos de miles de dólares. Montesinos incluso explica cómo guardaba la documentación en una caja fuerte especial, que podía destruir su contenido automáticamente para evitar pruebas en caso de allanamiento o captura. Todo esto ocurre mientras siguen hablando del manejo de medios, y de cómo trabajando bien, podrían mantener el proyecto político hasta el año 2005. Esta escena se convirtió en una de las pruebas más contundentes de la compra de líneas editoriales por parte del régimen fujimorista.
Hacia el final del video, ambos continúan coordinando estrategias para levantar la imagen del gobierno, reforzar temas favorables al régimen, y utilizar los noticieros como herramientas políticas. Montesinos explica que él podía coordinar directamente con ministros y con el presidente para decidir qué mensajes debían transmitirse en televisión. Crousillot, por su parte, responde que toda su gente ya estaba alineada y convencida de que hay un solo camino. El video, en conjunto, muestra cómo ciertos sectores de la televisión peruana, incluyendo el entorno de América Televisión, no actuaban de forma independiente, sino integrados a una red de propaganda y control político dirigida desde el poder. Desaparición de la segunda esposa de Alberto Fujimori. La relación entre Alberto Fujimori y Satomi Kataoka siempre estuvo rodeada de misterio, pero también de una fuerte carga política. Mientras el exmandatario permanecía asilado en Japón tras su fuga del Perú en noviembre del 2000, su figura pública empezó a desdibujarse lentamente fuera del círculo fujimorista. Fue en ese contexto donde apareció Satomi Kataoka, una empresaria japonesa vinculada al rubro hotelero y turístico, propietaria de hoteles y campos de golf, además de escritora. Durante los años en que Fujimori vivió en Japón, protegido por su nacionalidad japonesa, Kataoka pasó de ser una figura completamente desconocida para los peruanos, a convertirse, casi de la noche a la mañana, en la nueva compañera sentimental del expresidente. Su aparición pública fue particularmente llamativa, porque coincidió con uno de los momentos más críticos de Fujimori. En 2005, el exmandatario abandonó Japón inesperadamente, y viajó a Chile con la intención de regresar al Perú, y participar en las elecciones de 2006. Sin embargo, fue detenido apenas llegó a Santiago, debido a la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano. Mientras Fujimori permanecía recluido, Satomi Kataoka comenzó a mostrarse públicamente como una figura política y sentimental importante en su vida. Viajó a Lima durante la campaña electoral del 2006, y sorprendió al anunciar que planeaba casarse con él. La noticia causó enorme impacto, porque Fujimori todavía seguía casado legalmente con Susana Higuchi hasta pocos años antes, y porque Kataoka prácticamente apareció sin antecedentes conocidos en la política peruana. El matrimonio terminó realizándose el 5 de abril de 2006, mediante un procedimiento registrado en Tokio. La fecha fue interpretada simbólicamente, debido a que coincidía con el aniversario del autogolpe de 1992. Sin embargo, desde el inicio, muchos analistas sospecharon que el vínculo tenía un componente estratégico, más que romántico. La propia Kataoka terminaría admitiendo años después que el matrimonio también buscaba reforzar la protección política y diplomática de Fujimori en Japón, para dificultar una eventual extradición al Perú. En ese momento, ella pasó a tener un rol muy visible, daba declaraciones, aparecía ante la prensa japonesa, y defendía públicamente al expresidente. Incluso, en 2007, participó activamente en la frustrada campaña de Fujimori al Senado japonés, representando al partido Kokumin Shinto, mientras él seguía detenido en Chile. Pero, todo cambió radicalmente, tras la extradición aprobada por la Corte Suprema chilena, en septiembre de 2007. Cuando Fujimori fue enviado al Perú para enfrentar los juicios por corrupción y violaciones a los derechos humanos, Satomi Kataoka quedó completamente relegada. La atención mediática peruana empezó a concentrarse en los procesos judiciales, las condenas y el retorno político del Fujimorismo encabezado por Keiko Fujimori. Dentro de ese nuevo escenario, Kataoka prácticamente no tenía espacio. Además, ella permanecía viviendo en Japón, y no tenía una relación orgánica con el núcleo duro del Fujimorismo peruano, que estaba dominado por los hijos del expresidente y operadores políticos locales. Con el paso de los años, Satomi fue desapareciendo progresivamente de la esfera pública. Ya no aparecía en campañas, entrevistas, ni actividades partidarias. Su relación con Fujimori se volvió distante, debido a la prisión del exmandatario en el Perú, y a la separación geográfica entre ambos países. A diferencia de Susana Higuchi, cuya confrontación pública con Fujimori fue histórica y permanente, Kataoka nunca construyó una presencia mediática propia en el Perú. Su imagen quedó reducida a una especie de personaje episódico, asociado al exilio japonés del expresidente. Incluso, muchos peruanos olvidaron que Fujimori se había vuelto a casar.
La situación se hizo todavía más evidente tras el indulto de Fujimori en 2017 y su posterior regreso parcial a la vida pública. Durante esos años, quienes aparecían constantemente junto a él eran Keiko Fujimori, sus hijos, y algunos congresistas de Fuerza Popular. Satomi Kataoka permanecía completamente ausente. No existían fotografías recientes, entrevistas, ni visitas públicas frecuentes al Perú. La distancia hizo que muchos asumieran incluso que la relación ya no tenía relevancia política o sentimental. Recién tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, Satomi Kataoka volvió a ser noticia. Su eventual intención de reclamar la pensión presidencial, o algún derecho hereditario, reactivó el interés mediático sobre ella, después de años de silencio absoluto. Sin embargo, su reaparición también generó rechazo político inmediato, debido a las enormes reparaciones civiles pendientes que dejó el exmandatario. Paradójicamente, aquella mujer que durante el exilio japonés, parecía destinada a convertirse en la nueva compañera pública de Fujimori, terminó convertida en una figura casi fantasmal, dentro de la historia del Fujimorismo, alguien que apareció en uno de los momentos más turbulentos de su vida política, y luego desapareció lentamente, conforme el expresidente volvió a enfrentar la justicia peruana. Videos de la reunión entre la nueva mayoría de Cambio 90 y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 020A y al Vladivideo 021A. La reunión fue realizada el día 1 de abril de 1998. La conversación gira principalmente en torno a discutir estrategias para mantener el control político e institucional del gobierno de Alberto Fujimori, con miras a las elecciones del año 2000. Montesinos explica que existía preocupación por la composición del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que la oposición podía bloquear la eventual candidatura presidencial. Por ello, justifican el nombramiento de fiscales supremos provisionales, afines al régimen, y analizan cómo responder rápidamente a una denuncia constitucional, impulsada por el fiscal Al-Jobin, buscando evitar que el tema genere una crisis política, o retrase las designaciones necesarias. Durante la reunión, también se discuten mecanismos políticos y jurídicos para neutralizar a la oposición, y acelerar decisiones dentro del Congreso. Los participantes coinciden en que la denuncia debía rechazarse rápidamente, para impedir que la oposición gane tiempo, y debilite al gobierno. Montesinos insiste en que el objetivo central era asegurar la continuidad del régimen, y garantizar que el presidente pudiera participar en las elecciones del 2000. Asimismo, se menciona la necesidad de proteger a funcionarios cercanos al gobierno, como Blanca Nélida Colán, y miembros de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, porque consideraban que estaban arriesgándose políticamente por el oficialismo. Otro tema importante de la conversación es la seguridad ciudadana, y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Montesinos sostiene que el gobierno debía endurecer el marco legal y fortalecer el aparato policial para combatir secuestros y delincuencia, especialmente porque, según afirma, desde las cárceles todavía se coordinaban actividades criminales. Y bueno, con respecto a esto no se equivoca, ya que hasta nuestros días todavía se sigue viendo esto. También expresa temor por una posible reorganización de Sendero Luminoso, indicando que el grupo estaba retomando trabajo político en universidades y asentamientos humanos, y advierte que, si el Estado bajaba la guardia, podrían reaparecer atentados terroristas en Lima. Finalmente, la reunión aborda casos relacionados con Baruch Ipcher, y presuntos delitos económicos vinculados a sus empresas. Del cual hablaremos un poco más adelante en esta misma capa del iceberg, pero para resumirlo un poco, Montesinos y otros participantes sostienen que Ipcher habría cometido fraude tributario y falsificación de documentos mediante mecanismos de sobrevaloración de importaciones y doble facturación. También comentan investigaciones judiciales y mediáticas relacionadas con personas cercanas a Ipcher, buscando desacreditarlo públicamente. Además, se mencionan discusiones sobre procesos judiciales, denuncias constitucionales, y el uso político de casos de corrupción y seguridad para fortalecer la imagen del gobierno ante la opinión pública y el empresariado. Susana Higuchi. Fue una ingeniera peruana de ascendencia japonesa, que alcanzó notoriedad pública, al convertirse en primera dama durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Se casó con Fujimori en 1974, y tuvo 4 hijos, entre ellos, Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, que creo yo, son los más famosos. Aunque inicialmente acompañó políticamente a su esposo, su relación se deterioró cuando en 1992, denunció públicamente que familiares de Fujimori estaban desviando y vendiendo donaciones provenientes de Japón, destinadas a sectores pobres del país. Estas acusaciones marcaron uno de los primeros grandes escándalos de corrupción del régimen fujimorista, y provocaron su separación política y personal del entonces presidente. Después de realizar esas denuncias, Higuchi afirmó haber sido víctima de persecución, maltratos y torturas vinculadas a agentes de inteligencia relacionados con Vladimiro Montesinos. Más adelante, se divorció del expresidente, y se distanció también de Keiko Fujimori, quien asumió el rol de primera dama. A partir de entonces, Susana Higuchi se convirtió en una figura crítica del régimen, y se acercó a sectores opositores, que investigaban las redes de corrupción y abuso de poder del gobierno. En el año 2000, fue elegida congresista por el Frente Independiente Moralizador, liderado por Fernando Popi Olivera. Y que sería también, el partido que posteriormente difundió el primer Vladivideo, donde se veía a Montesinos sobornando al congresista Alberto Curi para pasarse al oficialismo. La difusión de ese video desencadenó una crisis política que terminó con el colapso del gobierno de Fujimori. Por ello, aunque Higuchi no participó directamente en la grabación ni difusión del video, sí estuvo vinculada políticamente al grupo que expuso la corrupción, y fue una de las primeras personas en denunciar públicamente irregularidades dentro del régimen. Ahora, si se quiere saber un poco más acerca de la historia de Susana Higuchi, pueden recurrir al iceberg de la política peruana, en donde están gran parte de estas historias contadas más a profundidad. Vladivideo de la reunión entre Alipio Montes Oca, Luis Serpa, Víctor Raúl del Castillo y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 003A, sí, prácticamente uno de los primeros Vladivideos. La reunión fue realizada el día 3 de mayo de 1998. La conversación gira principalmente en torno a la influencia de Vladimiro Montesinos sobre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Montesinos conversa con Alipio Montes de Oca acerca de cambios dentro de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, y la necesidad de remover a ciertos funcionarios, especialmente a José de Yetiane Massa, de quien hablamos en la primera capa del iceberg, a quien acusa de actuar contra los intereses del régimen, y de buscar terminar la reforma judicial. En varias partes del diálogo, se menciona la intención de mantener el control político sobre las instituciones judiciales y electorales, prolongando la reforma hasta el año 2005, y asegurando que las decisiones importantes permanezcan bajo influencia del gobierno. Además, Montesinos explica estrategias para controlar el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la designación de personas de confianza, asegurando que las decisiones electorales estuvieran alineadas con sus intereses. Incluso, habla abiertamente de mantener la provisionalidad de jueces y magistrados, para conservar poder dentro del sistema judicial. También se menciona que el gobierno tenía control del Congreso, de las Fuerzas Armadas, y del Poder Ejecutivo, reflejando la concentración de poder político en ese periodo. Por otro lado, una parte importante de la conversación trata sobre la salud de Montes de Oca, quien había sufrido graves problemas en la vista, y se encontraba afectado física y emocionalmente. Montesinos le recomienda viajar a Colombia o Estados Unidos, para continuar su tratamiento médico, y le ofrece apoyo económico, seguridad personal, y beneficios adicionales para él y su familia. A lo largo del diálogo, Montes de Oca expresa preocupación por su seguridad, y por las consecuencias de seguir involucrado en ciertas decisiones políticas y judiciales. Finalmente, la conversación también incluye referencias a la crisis de los rehenes en la residencia del embajador japonés, y a las tensiones internas dentro del aparato estatal. Montesinos relata las dificultades logísticas y emocionales que enfrentaron durante el operativo de rescate, mientras Montes de Oca recuerda el impacto psicológico que esos hechos tuvieron en él. En conjunto, el diálogo revela una relación de confianza y coordinación política entre ambos personajes, así como intentos de manipulación institucional y control de organismos clave del Estado peruano. Vladivideo de la reunión entre Eduardo Ferrero y Vladimiro Montesinos.
La cinta corresponde al Vladivideo 059A. La reunión fue realizada el día 23 de enero de 1998. La conversación gira principalmente en torno a la situación política y militar entre Perú y Ecuador durante el proceso de negociación de paz de finales de los años 90. Eduardo Ferrero Costa y Vladimiro Montesinos Torres analizan el incremento del armamentismo ecuatoriano, especialmente la compra de aviones MiG-29, sistemas de guerra electrónica y submarinos, lo que, según Montesinos, modificaba el equilibrio militar en la región y generaba preocupación estratégica para el Perú. Ambos coinciden en que el país debía mantener una capacidad militar suficiente para disuadir posibles conflictos, aunque Ferrero insiste en que el objetivo principal debía seguir siendo la paz y la solución diplomática del conflicto fronterizo. A lo largo de la conversación, también se reflexiona sobre la importancia del equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Ferrero sostiene que, aunque fortalecer a las Fuerzas Armadas podía incrementar también su influencia política, el Perú no podía quedarse rezagado frente al armamento de Ecuador y Chile. Sin embargo, recalca que un conflicto bélico perjudicaría gravemente a la economía y al desarrollo nacional, incluso si el Perú resultara victorioso. Por ello, ambos consideran fundamental continuar las negociaciones de paz, y aprovechar la presión internacional, y el apoyo de Estados Unidos, y de los países garantes para alcanzar un acuerdo definitivo con Ecuador. Otro tema importante, es la influencia de la política internacional, y de Estados Unidos en el proceso de paz. Montesinos explica que el gobierno norteamericano veía al Perú como un aliado importante en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que podía convertirse en una ventaja diplomática. Además, ambos comentan que el gobierno estadounidense, especialmente durante la administración de Bill Clinton, tenía interés en impulsar un acuerdo entre Perú y Ecuador, para mostrarlo como un éxito de su política exterior. Ferrero considera que el Perú debía aprovechar esa coyuntura, sin permitir que el protagonismo internacional eclipsara el esfuerzo peruano y ecuatoriano. La última parte de la conversación se enfoca en la influencia de los medios de comunicación y de ciertos periodistas y analistas sobre la opinión pública respecto al conflicto con Ecuador. Ferrero y Montesinos muestran preocupación por revistas, periodistas y comentaristas que criticaban las negociaciones, o promovían discursos considerados agresivos o nacionalistas. Ambos discuten estrategias para reducir la influencia de ciertos medios y personajes públicos, como Marcelo Guyó y Benavides Correa, a quienes consideraban obstáculos para el proceso de paz, y también consideran que, de ser necesario, tendrían que silenciarlos. Y bueno, creo que todos aquí entienden qué significa el término silenciar. También comentan la necesidad de manejar cuidadosamente la prensa, para evitar tensiones diplomáticas, y sostener un clima favorable a las negociaciones. Vladivideo del reportaje a Baruch Ipcher. La cinta corresponde al Vladivideo 195A. El reportaje fue difundido en octubre de 1997. Presenta una entrevista al empresario y propietario de Frecuencia Latina, Baruch Ipcher, dentro de un boletín internacional de noticias. Al inicio, se observa a Ipcher sosteniendo un titular del diario El Mañanero, que decía: confirmaron que Ipcher es judío, y no peruano, en referencia a la campaña política y mediática en su contra. Durante la entrevista, Ipcher explica que el programa Contrapunto había difundido investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y espionaje político en el Perú, incluyendo el caso de agentes de seguridad torturados y asesinados. También se muestran fragmentos de reportajes sobre interceptaciones telefónicas clandestinas, donde se denunciaba la existencia de grabaciones ilegales y espionaje político sofisticado. Ipcher sostiene que intentaban acusarlo falsamente de espía y traidor a la patria, mediante documentos falsificados, pero afirma que no pudieron demostrar dichas acusaciones. Asimismo, Ipcher declara que no regresaría al Perú mientras Fujimori siguiera en el poder, porque consideraba que el gobierno le estaba tendiendo una trampa, y temía por su libertad e incluso por su vida. Paralelamente, el video muestra imágenes de manifestaciones en defensa de la libertad de prensa, frente al Palacio de Justicia en Lima, con ciudadanos protestando contra las medidas del gobierno, y denunciando ataques a la democracia y a los derechos de Ipcher. El video concluye con escenas de actividades realizadas en el hipódromo de Monterrico, donde se observan eventos artísticos e infantiles con gran asistencia de público.
Vladivideo de la reunión entre Alex Cury y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 200A. La reunión fue realizada el día 15 de septiembre de 1998. A lo largo de la conversación, se percibe una dinámica de coordinación política y negociación informal. Montesinos parece mantener una posición de control y conducción de la conversación, mientras Cury participa comentando asuntos vinculados a estrategias, relaciones políticas y posibles acuerdos. Aunque no se distinguen claramente todas las frases, el intercambio transmite la existencia de confianza y cercanía entre ambos, algo relevante porque Cury era una figura política importante en el Callao, y posteriormente sería relacionado con el entorno político fujimorista. El video no contiene una confesión explícita, ni un único tema central claramente identificable, debido a la mala calidad del registro. Sin embargo, el contenido encaja con el patrón general de otros Vladivideos, reuniones privadas donde Montesinos discutía apoyos políticos, manejo de influencias, y coordinación con autoridades o personajes públicos. El ambiente es relajado y cotidiano, lo que refleja cómo operaban estas relaciones de poder fuera de los espacios oficiales. Vladivideos de la reunión entre Luis Bedoya de Vivanco, Tomás González y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 111A y al Vladivideo 112A. La reunión fue realizada el día 12 de junio de 1999. En la conversación se mezclan temas judiciales, políticos, electorales y de seguridad nacional. Al inicio, Montesinos habla sobre un proceso judicial que enfrenta a González Reategui, y le recomienda que el caso avance hasta obtener cosa juzgada, porque así evitaría futuras reaperturas del expediente. Además, señalan que el objetivo es impedir que el proceso llegue a juicio oral, ya que González Reategui aspiraba a llegar al Congreso y necesitaba resolver el problema antes de octubre. Luego, la conversación pasa a un análisis político mucho más amplio. Montesinos desarrolla una larga exposición sobre la situación geopolítica mundial después de la caída de la Unión Soviética. Afirma que los principales problemas de seguridad de Estados Unidos son el narcotráfico, el terrorismo y la proliferación de armas químicas y nucleares. En ese contexto, sostiene que el Perú de Alberto Fujimori era considerado un aliado estratégico para Estados Unidos, debido a las políticas antiterroristas y antidrogas implementadas en los años 90. También menciona algo que es muy polémico, que es la supuesta presencia de grupos islamistas vinculados a Osama Bin Laden en Lima, y argumenta que Washington no querría un cambio de gobierno en el Perú, porque pondría en riesgo esa cooperación. Aunque este rumor que menciona Montesinos ciertamente no está confirmado, sería muy preocupante si esto es real, ya que no contentos con lo que habría pasado en los años 90 con Sendero, Montesinos y Fujimori habrían dejado entrar al Perú a terrucos relacionados con Osama. Simplemente, muy polémico. Montesinos también critica duramente a los posibles opositores políticos de Fujimori, especialmente a Alberto Andrade y a Luis Castañeda Losio. Afirma que ninguno tiene capacidad para gobernar el país, ni relación adecuada con las Fuerzas Armadas. Además, advierte sobre el conflicto colombiano, y el peligro de que las guerrillas de las FARC y el ELN ingresen al Perú, planteando un escenario de crisis regional que, según él, solo podría enfrentarse con un gobierno fuerte y alineado con los militares. A lo largo de esta parte de la conversación, Montesinos insiste en que el Perú necesitaba continuidad política, y no un cambio de liderazgo. Otro tema central es la campaña electoral en Miraflores. Montesinos le ofrece apoyo político y mediático a Bedoya de Vivanco, para impedir el triunfo del hermano de Andrade y de Jaime Salinas. Hablan abiertamente de estrategias electorales, manejo de medios y campañas de desprestigio. Montesinos promete coordinar apoyo desde canales de televisión, periódicos y otros medios, además de facilitar bases de datos de electores y organizar campañas de propaganda. También conversan sobre encuestas, tácticas para debilitar a Salinas mediante la idea del voto perdido, y el uso de programas televisivos para favorecer la candidatura de Bedoya. Más adelante, la reunión aborda nuevamente temas de seguridad y terrorismo. Montesinos critica a organismos de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo por impulsar indultos y revisiones de condenas para personas vinculadas a Sendero Luminoso y al MRTA. Sostiene que liberar a esos presos sería un error muy grave, porque el terrorismo aún no había desaparecido y seguía siendo una amenaza para el país.
tanto Montesinos como González Reategui, defienden la dureza de la legislación antiterrorista, y afirman que en gobiernos anteriores, no existía decisión política suficiente para combatir a los grupos subversivos. Y si me dejan dar mi humilde opinión en este punto, realmente aquí sí tengo que darle la derecha a Montesinos, ya que darles un solo centímetro a esa gente, por lo menos en la realidad actual, ha resultado un error, y es tan solo mirar lo que tienen construido en el Braem, y bueno, si no quiero que me enfríen pronto, será mejor que cierre la boca por el momento. Finalmente, la conversación vuelve al plano electoral y mediático. Montesinos y Bedoya comentan cómo utilizar reportajes televisivos, sátiras políticas, y campañas periodísticas, para perjudicar a Andrade y Salinas. Hablan de coordinar entrevistas, bloquear apariciones de ciertos candidatos en televisión, y promover contenidos negativos contra ellos. La reunión deja ver claramente la influencia que Montesinos ejercía sobre medios de comunicación y campañas políticas durante el régimen fujimorista, así como la cercanía entre operadores políticos, empresarios mediáticos y candidatos locales. Y bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy, tanto como a mí, me gustó hacerlo. Si quieren la próxima parte de este iceberg, tan solo espero que este video tenga el suficiente apoyo, como para subir las partes subsiguientes de este hielito. Y bueno, ya llegamos a 5100 suscriptores, y por eso les doy las gracias por el gran apoyo que tuvo el video anterior, y ahora, creo que la nueva meta a romper, será llegar a los 5500 suscriptores, se ve como una meta lejana, lo sé, pero sé que con su apoyo lo podremos lograr. Ah, y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde ahí, hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Ahora sí, sin mucho más que decir, yo me despido. Yo he sido Arcamet 456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.